Otra de las características que sin duda alguna contribuye al éxito del horror es la capacidad que el género ha demostrado a través del tiempo como catalizador de las llamadas angustias colectivas. Este género nos ofrece abundantes producciones que reflejan y tematizan las condiciones sociales durante el momento de su producción. El horror ha sido una forma de procesamiento de temas muy variados, desde el clásico corte religioso en las historias de fantasmas, vampiros y posesiones, a asuntos más recientes como el consumismo en el cine de zombies o el desprecio a los migrantes. Una mirada hacia el pasado corroboraría que este fenómeno ha ocurrido una y otra vez desde los inicios del arte, cuando la religión y la magia aún eran las escuelas de pensamiento dominante, desde la puesta en escena en la tragedia griega, en innumerables pinturas de la Edad Media, en las primeras proyecciones de la linterna mágica, con las fantasmagorías, y finalmente en el cine, donde paulatinamente vemos menos de la temática religiosa o de leyenda y entramos progresivamente en lo social, la economía y lo tecnológico. Ahora, cada una de estas producciones refleja un modelo de pensamiento de una época y sociedad específica. Todo lo anterior demuestra que el horror es inseparable de nuestra naturaleza, que se mueve tan rápido como nuestra sociedad y que es tan terrible como nuestra educación. Podríamos empezar afirmando que el horror pertenece al género de la fantasía y, como toda ficción, es una manipulación de nuestra sensibilidad por medios artísticos, imágenes, sonidos, actuación o hasta simples palabras en un texto. Su principal finalidad es la de provocar miedo activando nuestra imaginación para colocarnos en la perspectiva de la víctima dentro de un universo amenazado por monstruos, magia, lo paranormal o fenómenos psíquicos. De esta forma, el sufrimiento de los personajes se vuelve por momentos nuestro sufrimiento. Escalofriantes imágenes y sonidos nos inyectan una dosis de adrenalina. Nuestros músculos se tensan mientras quemamos cientos de calorías y saltamos de nuestra butaca al ritmo de una sinfonía creada para torturarnos. El universo del horror es un lugar plagado de monstruos y sucesos desconocidos para la ciencia contemporánea. Es el lugar donde la tecnología falla. En la complejidad de este universo se yuxtaponen nociones como el bien y el mal, la normalidad y la anormalidad, lo viejo contra lo nuevo, lo salvaje contra lo civilizado o lo primitivo contra lo moderno. Todas estas dicotomías y la manera en que lidiamos con cada uno de estos conceptos por separado son reiteradamente dependientes de nuestra historia y de nuestra cultura, lo cual querría decir que un análisis profundo del horror nos obliga a mirarnos a nosotros mismos como civilización, como individuos en un contexto histórico, como ciudadanos en una era tecnológicamente avanzada, o, queramos o no, como responsables de la existencia del mal en el mundo. Debemos considerar que el horror, como toda obra literaria o audiovisual, es una forma de lenguaje, y como tal, puede ser deconstruido para observar su sintaxis, su semántica, es decir, los elementos que lo articulan y sus posibles significados. Además, en este mismo sentido, el horror como forma de lenguaje o como obra de arte debe forzosamente guardar cierta belleza, la cual por ahora podríamos describir como una armonía entre las partes que conforman la obra y su significado. Desafortunadamente, la belleza del horror es una cualidad inaccesible para toda aquella persona cuya sensibilidad no le permita apreciar la creatividad y trabajo intelectual más allá de las emociones provocadas por este grupo de obras de arte. Lo cual trae una nueva interrogante. ¿Es posible hablar de belleza cuando el horror es abiertamente un desafío para la sensibilidad y el buen gusto de nuestra sociedad? Pues tiene el principal objetivo de desencadenar sensaciones corporales desagradables y pensamientos aterradores. Peor aún, es una obligación de este género castigar nuestra sensibilidad con monstruos, sangre y sexo, pues solo así puede tocar tabúes y provocar el asco, la desazón y el miedo.
Pero no todo es profundidad filosófica en el horror, sino todo lo contrario. La abundancia de películas de narrativas trilladas, junto con la proliferación de literatura que banaliza la mitología que dio cuerpo al horror, nos orillan a pensar que el horror contemporáneo se ha convertido en un género dirigido a adolescentes, carente de valor cultural y en claro declive. Muchas de las más grandes producciones actuales están francamente estancadas en el uso de clichés y sobresaltos, o jump scares. This isn't happening. This isn't real. This isn't real. It isn't happening. It isn't real. Este es el caso de películas como It, Chapter 2, dirigida por Andy Muschietti, que contó con un presupuesto de $79 millones, pero que no es más efectiva que la original película de Sam Raimi, The Evil Dead, cuya producción contó solamente con $350,000. Muchas de las películas que son consideradas de culto mantienen su preeminencia por encima de las producciones más recientes por haber sido realizadas con más creatividad que recursos financieros, sin la perfección en el trabajo de prostéticos, sin grandes efectos especiales e incluso con poca sangre. Así, el horror ha demostrado que el miedo es independiente del presupuesto. Es posible alterar los nervios del espectador aún sin contar con el apoyo de las grandes productoras. En conclusión, basta con una buena idea y el uso correcto de nuestros recursos creativos para provocar pesadillas a toda una generación. Sería imposible resumir en unas cuantas líneas en qué radican las cualidades y la efectividad del género de horror sin tomar en cuenta toda su complejidad técnica y el trabajo intelectual detrás de cada producción. Sin embargo, más adelante hablaré con más puntualidad sobre todos estos temas que apenas he referido. Personalmente, me gustaría pensar que una parte de la belleza de este género radica en la diversidad y creatividad con la que artistas, escritores y directores se han servido de nuestra naturaleza humana y cultura para torturarnos y fascinarnos durante siglos. En la actualidad, el análisis y aprecio de este género, ya sea como obra literaria, arte dramático o producto audiovisual, implica necesariamente una lectura más allá de la violencia y el salvajismo de las imágenes, pues son meras representaciones. Como lo mencioné antes, es una forma de lenguaje. Un análisis apropiado del horror debe abarcar la riqueza de su origen, las fórmulas que se han establecido en cada medio que ha tomado a lo largo de los siglos y las diversas rupturas por las que ha atravesado. Solo así sería posible enunciar un juicio sobre la belleza, la efectividad y el éxito de este género. Mi propuesta a través de este ensayo es extender nuestra visión más allá de esta terrible forma de entretenimiento, para averiguar qué hay detrás de nuestra enfermiza inclinación por lo macabro y ver en qué radica el éxito y la belleza de este género. Este análisis nos revelará los aspectos históricos, políticos y sociales detrás de la violenta máscara del horror. Más aún, exploraremos la oscura relación entre lenguaje, imagen y contexto, buscando esclarecer los efectos del horror en nuestra percepción y, más específicamente, analizar los mecanismos y medios artísticos que detonan el miedo. Si te interesa consultar la bibliografía de esta investigación o conocer mi trabajo en video, te invito a que hagas clic en el link que dejaré en la parte de información. Y yo me despido. Pero antes me gustaría saber cómo nació tu interés por el horror y qué otros aspectos del horror crees que puedan ser interesantes para futuros análisis. Cualquier crítica y comentario serán bienvenidos. Pero hasta entonces, buenas noches. ¿Estamos locos quienes gustamos del horror? Tal vez sí.